Kamisaki Yatakarinaka Marunta Humanakataki. ¿Cómo están, estudiantes? Un saludo para todos. Hoy vamos a aprender los adverbios en Aymara. ¿Ya? Maihtayiri Arunaka. Los adverbios. En Aymara los adverbios son 7. ¿Ya? 7. Los 7 adverbios en Aymara vamos a conocer. Bien, empecemos. Amtanaka. Maihtayri arunakaja. Aymara arunja paqallquwa. Los adverbios en Aymara son 7. Los 7 adverbios vamos a aprender en Aymara. Yatichawi. Los adverbios son palabras que acompañan a un verbo. Sirven para modificar circunstancias del verbo. Dice, acompañan a un verbo. Tenemos ahí un ejemplo, una oración. El niño juega mucho. Juega es el verbo. Viene de jugar, ¿ya? Viene del verbo jugar. Mucho, ese es el adverbio, ¿ya? Adverbio. Bien. Ahí está. Juega es el verbo. Mucho es el adverbio. En Aymara, misma oración, se traduce de la siguiente manera. Wawaja sintua anati. El niño juega mucho. En Aymara, el verbo se va al último, ¿ya? Anati es el verbo. Sintua es el adverbio. Viene de sinti, mucho, ¿ya? Se escribe sintua anati. Juega mucho. Muy bien. Ahora vamos a aprender los 7 tipos de adverbios en Aymara. Empecemos. Maihtayri arunaka. Adverbios. Adverbio del lugar. En Aymara, kauka, lugar, kauka. Adverbio de tiempo. Kunausa, tiempo. Adverbio de modo. Kunjama, modo. Adverbio de cantidad. Kauka, cantidad. Jaisaña, adverbio de afirmación. Jaisaña, afirmación. Adverbio de negación. Janiusaña, negación. Janiusaña. Adverbio de duda. Pachasiña, duda. Pachasiña. Eso sería la traducción al castellano. Ya, ahí están los 7. Hemos representado por colores, ya está de acuerdo a la estructura de la wipala, ya. En Janko está lugar, Cauca. En Chojña está tiempo, Kunausa. En Larama está modo, Kunjama. En Murturía está cantidad, Cauca. En Huila está afirmación, Jaisaña. En Sisira está negación, Janiusaña. Y por último, duda, Pachasiña está en color ello, amarillo. De esa forma vamos a conocer los adverbios en Aymara, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos 7 adverbios. El color blanco dijimos que es el adverbio del lugar, ¿ya? Cauca, lugar. En este adverbio se emplea el sufijo na, ¿ya?
siempre se escribe al último de los adverbios de lugar el sufijo na, como por ejemplo, acana, aquí, kayana, allá, jacana, cerca, jayana, lejos, amstana, arriba, ainachana, abajo, manqina, adentro, ancana, afuera, nairajana, adelante, qipajana, atrás. Verde, chojña, es el adverbio de tiempo. Kunausa, tiempo. Tenemos ejemplos, masuro, ayer, hichuru, hoy, karuru, mañana, hicha, ahora, ukatharu, después, alwa, temprano o mañana, temprano, ¿ya? Temprano, alwa, haipu, tarde, aruma, noche. Luego tenemos el adverbio de modo, kunjama, modo. Waliki, bien. Hanwali, mal. Ya, estoy mal, hanwali. Achaki, despacio. Hankaki, rápido. En castellano, mayoría de los adverbios terminan en mente. Por ejemplo, felizmente, tristemente, ¿ya? Así termina en castellano. Luego tenemos el adverbio de cantidad, cantidad, jauja, cantidad. Walja, harto o mucho. Juca, poco o menos. Sintiwalja, demasiado harto. Sintijuca, demasiado poco o demasiado menos. Luego tenemos adverbio de afirmación, jaizaña. Tenemos dos ejemplos. Hisa, sí. Ukamapunisquiva, es cierto. Muy bien. Luego tenemos adverbios de negación, janiusaña. Tenemos dos ejemplos. Janiwa, no. Janipuniwa, nunca. Muy bien. Luego tenemos adverbios de duda. Igual tenemos dos ejemplos. Inasa, quizás, o tal vez, ¿ya? Inacha. Son sinónimos, ¿ya? Inasa pueden escribir o inacha, son sinónimos, ¿ya? En castellano es quizás, tal vez. Muy bien. Esos son los 7 adverbios en Aymara, ¿ya? Hasta ahí van a copiar a la carpeta. Y próximo vamos a continuar con otros ejemplos. Waliki, jikisinkama,